Muy buena tarde, mi nombre es Natalia Orrego González, yo soy la directora del departamento de cartera de la empresa Inversiones Bora. Voy a empezar presentándoles mi equipo de trabajo. Tenemos el área conformada por la dirección, Natalia Orrego, asistencia Andrés Restrepo. Tenemos 3 gestoras en la cobranza de cartera ideal, que son Alejandra Torres, Daniela Huegia, Jessica Guzmán. En la cartera alerta tenemos a Dayana Mezquita. En la cartera crítica tengo a Darly Durán. En las carteras tardías tengo la cartera prejurídica Daniela Aristizábal, la cartera jurídica Diana Rojas y Miguel García, y en la cobranza de castigo, o el seguimiento a la cartera de castigo, porque pues esa cobranza la hacen directamente las casas de cobranza, entonces en esa labor tengo a Diego Londoño. Voy a iniciar explicándoles cómo se realiza la cobranza en el departamento de cartera, ¿sí? Lo hacemos por edad de mora y a cada edad de mora pues tiene un nombre para identificar esta etapa de cobranza. Entonces, empezamos con la cartera ideal, que es la cartera que tenemos entre 1 y 30 días de mora. Esta cobranza es una cobranza muy administrativa, muy comercial, muy de recordarle al cliente el pago. Inicialmente pues lo hacemos por medio de mensaje en WhatsApp, depende pues de los días de mora, de 1 a 5 más que todo lo manejamos así, desde acá, ¿no? Desde el departamento de cartera. Y ya a partir de 6 días en adelante pues se realiza la gestión de cobranza llamando al titular, codeudor y referencias de una manera pues muy comercial, ¿sí? Digamos que muy invitando al titular a ponerse al día, ¿sí? En esta cobranza, digamos que es donde yo necesito el apoyo de ustedes, es donde ustedes me van a colaborar haciendo la labor, es directamente, ustedes me ayudan haciendo la cobranza de 1 a 20 días, ¿sí? Ahora pasaré a explicarles cómo la deben realizar, ¿sí? Ahora les explico. Seguimos, o sea, la cartera después de pasar de ideal, pasa de 31 a 75 días, que es la cartera alerta. Esta cartera aquí pues ya se le envía al titular una notificación donde se le dan 72 horas para realizar el pago, donde se le notifica que se le va a reportar a centrales de riesgo, tanto a titular como a codeudor, ¿sí? Se hacen mínimo 3 gestiones completas de llamada titular, cónyuge, codeudor y referencias, tanto de titular como de codeudor. Si acá no se logra la recuperación de la obligación, o sea que el titular no se pone al día, entonces automáticamente se traslada a una instancia de cobro siguiente, que es la instancia de cobro crítica, ¿sí? Bueno, en la cobranza crítica están las obligaciones que están entre 76 y 120 días de mora, ¿sí? Aquí se le envía una notificación de cobro, donde se le dice pues que no se ha logrado la normalización de la obligación y que pues puede verse afectado por una instancia superior de cobro, entonces pues que se le invita a normalizar su crédito. Se hace lo mismo, 3 gestiones como mínimo en esta gestión de cobranza, a titular, cónyuge, codeudor y referencias. Si no se logra la recuperación en esta instancia de cobro, se pasa a la cobranza prejurídica, donde inicia la cobranza de cartera tardía. En esta cartera, o digamos en este proceso de cobranza prejurídica, que son las obligaciones que se encuentran entre 121 y 150 días de mora, ya empezamos como con términos legales, digamos que una cobranza un poco más agresiva, comercial, pues o sea, agresiva, pero de una manera comercial, o sea, con argumentación, donde le explicamos al cliente las posibles consecuencias de estar en mora. Primero, pues es el pagar más por su obligación. ¿Por qué? Porque aquí se genera una multa prejurídica, que es el 10% sobre el valor total del crédito, ¿sí? El cual se le adiciona allí. Se le genera una carta donde se le notifica a titular y codeudor sobre un prealistamiento para iniciar el proceso de demanda judicial, donde también se le informa que de iniciar este proceso se le va a generar un cobro entre 400 y 600 mil pesos por costos procesales, ¿sí? También aquí se hace una gestión de cobranza completa, cliente, titular, titular, codeudor, referencias, se hace pues toda esta gestión, mínimo 3, y si definitivamente ya no se logra aquí la recuperación, automáticamente pues se pasa a una instancia superior que es la cobranza jurídica,
que es la que va entre 151 a 200 días aproximadamente. Cuando se llega a la obligación a esta instancia de cobro, pues se hace una investigación de bienes, se hace investigación en las páginas que vean allí, en ADRES, en CIMIT, RUND, SNR, RUES, Cámara de Comercio, ¿sí? Donde podemos identificar si el titular está trabajando, si tiene de pronto algún inmueble a su nombre, moto, carro, ¿sí? Digamos que pueda ser susceptible de embargo. Entonces, digamos que ahí la gestión de cobranza se hace bajo estos argumentos, invitando al cliente pues a normalizar o a cancelar su crédito para evitar que su patrimonio se vea afectado. Digamos que si tenemos titulares ilocalizados, recurrimos a una herramienta que nos da el data crédito, que es reconocer, ¿sí? Donde podemos consultarle el titular y codeudor y allí pues aparecen las últimas actualizaciones de dirección, correo, teléfonos que el titular haya realizado, ¿sí? Después se le envía una notificación de cobro donde va a estar allí que tiene el titular, o sea, el resultado de la investigación de bienes, la registramos en la notificación de cobro, se la enviamos a titular y codeudor, donde ya le decimos pues que no se ha logrado por no haberse logrado pues la recuperación, ya se va a iniciar un proceso ya de demanda, digamos ya un proceso legal, ¿sí? Hasta aquí está, digamos, el proceso que realizamos directamente en Inversiones Gora, directamente en el departamento de cartera. La siguiente instancia de cobro es la cartera castigada, ya es castigar la cartera, es decir, tomar esos créditos que definitivamente no se logró la recuperación y se envían a unas entidades expertas en la cobranza, que son unas casas de cobro, es decir, nosotros tercerizamos este proceso. En este momento estamos trabajando con 2 casas de cobranza, tenemos a Diego Perdomo con Total Cop, así se llama la casa de cobranza, y tenemos a la doctora Ana Milena Flores en la casa de cobranzas Flores Realpe Abogados, ¿sí? Entonces ya a ellos se les asigna esta cartera de difícil recuperación para que ellos nos ayuden con esas herramientas, pues como ellos tienen en su especialidad, para lograr esa recuperación. Aquí pues obviamente hay unas negociaciones especiales, digamos unos descuentos para los clientes, porque acá se segmenta la cartera, ¿sí? Entonces digamos, hay unos titulares que no tienen nada definitivamente, los que no se encontró ni moto, ni carro, o sea, ningún bien susceptible de embargo, y están los otros titulares que posiblemente tengan algo de qué tomar para realizar ese proceso. Entonces, a esos titulares que se les encontró, o sea, o que tuvo una investigación de bienes positiva, se inicia el proceso jurídico, es decir, se presenta una demanda, se hace todo el proceso, por eso se requiere un abogado para esta labor, entonces por eso se terceriza este proceso. Y las otras obligaciones que definitivamente no dio una investigación de bienes positiva, pues ellos siguen con el trabajo de persuasión y de ubicación y de lograr que el titular o codeudor o a veces terceros respondan por las obligaciones. Bueno, digamos que hasta ahí digamos que de manera general quise explicarles cómo es la cobranza directamente que hacemos acá en el departamento de cartera. Ahorita me voy a centrar en algo muy importante, es donde ustedes ya como ejecutivos de cuenta o como coordinadores de zona nos van a apoyar en la cobranza. De hecho, esto hace parte de sus funciones, por eso es supremamente importante que quede súper clara esta parte. Les voy a explicar cómo se realiza. La gestión de cobranza que ustedes deben realizar es de la siguiente manera. Todos los lunes se les envía una base donde están los titulares entre 1 a 20 días, de 1 a 20 días de mora, los cuales deben ser gestionados por ustedes. Aquí se manejan ciertos formatos. Entonces el primero es un documento en Excel y unas plantillas es el segundo documento. Estos documentos también se les van a enviar en un link, o sea, lo van a tener ustedes en acceso a un link de un Drive para que puedan acceder y tener estos documentos para apoyarse en la gestión de cobranza. Entonces, ustedes gestionan esta base que les llega todos los lunes. Con los titulares que logren acuerdo de pago, deben registrarlo en ese formato de agendamiento de acuerdos de pago en Excel que les envío. Como les decía, son titulares, demora entre 1 y 20 días.
ahí dice 15, pero pues realmente lo ampliamos a 20 porque pues nos ha crecido considerablemente la cartera, entonces sí se hace necesario que ustedes nos apoyen hasta 20 días. Bueno, ¿qué créditos se les asigna o qué base específicamente? Son titulares que de pronto por la masa que tenemos de créditos no han sido contactados por el departamento de cartera, o titulares que se han contactado pero no hemos logrado hablar con ellos, ¿sí? Entonces digamos que por eso se asignan a ustedes para que ustedes nos ayuden y nos apoyen en esa gestión. Lo último y lo más importante, digamos, para que lo tengan presente y no suceda, porque la idea es que logremos que trabajemos en equipo y que ustedes nos apoyen al 100% con esta labor. Desde la dirección de cartera se hace una auditoría aleatoria a la gestión que ustedes realizan de cobranza, ¿sí? Quiere decir que se valida que ustedes efectivamente sí estén realizando la gestión de cartera. Se hace una auditoría como mínimo una al mes, ¿sí? Y obviamente se les está compartiendo el resultado de la auditoría cada que se realice. Ahora les voy a explicar cómo es. Vamos a empezar con el proceso de cómo deben realizar ustedes la cobranza, ¿sí? Entonces, está dividida por días de mora. Entonces, la cobranza que ustedes realicen entre 1 a 5 días debe hacerse de la siguiente manera. Ustedes deben llamar al titular. En caso de que el titular no les responda, ustedes le deben dejar un mensaje en WhatsApp. Luego deben llamar al cónyuge del titular. En caso de que el cónyuge no les conteste, deben dejarle un mensaje en WhatsApp, ¿sí? Para y todo el proceso de cobranza hay unas plantillas, ¿sí? Lo que les decía ahora, ustedes van a tener acceso a estas plantillas en el link que Gestión Social les compartió junto con esta capacitación para que tengan acceso a esas plantillas. Entonces ustedes deben utilizar las plantillas para cada edad de mora, ¿sí? Bueno, ya si van a gestionar titulares que se encuentren entre 6 y 10 días de mora, se realiza de la siguiente manera. Primero, llamar nuevamente titular, cónyuge del titular y codeudor. Acá le adicionamos el codeudor, ¿sí? En caso de que ninguno nos responda, deben enviar mensaje en WhatsApp a cada uno, a titular, cónyuge de titular y codeudor, ¿sí? Para eso también hay unas plantillas predeterminadas, o sea, para todo el proceso de cobranza que ustedes van a realizar están las plantillas predeterminadas, tanto para dejar la gestión en Gofin, o sea, en el sistema, en el aplicativo que nosotros tenemos, que utilizamos acá en la empresa, que se llama Gofin, y tanto las plantillas para el envío de mensajes de WhatsApp. También tenemos plantillas predeterminadas, las cuales están ahí en el link de acceso del Drive, ¿sí? Para que ustedes puedan acceder a esa documentación. Bueno, y está la cobranza que ustedes realizan de 11 a 20 días de mora, ¿sí? Aquí hacen llamada telefónica titular, cónyuge del titular y codeudor, ¿sí? Si ninguno de los tres contesta, pues deben dejar un mensaje en WhatsApp a titular, cónyuge del titular y codeudor. En caso de que ninguno responda, deben proceder a llamar a las referencias tanto de titular como de codeudor, ¿sí? Acá es igual, también hay unas plantillas preestablecidas para ustedes dejar el registro en Gofin de las gestiones que les realizan, y también ustedes deben, y también están las plantillas predeterminadas para el envío de los mensajes de WhatsApp, acá en este caso pues a titular, a cónyuge, codeudor y referencias también. Entonces digamos que en cada cobranza, como ustedes lo pueden ver, de 1 a 5, entonces solamente está titular y cónyuge, ¿sí? De 6 a 10 tenemos que ustedes contactan a titular, cónyuge del titular y codeudor, ¿sí? Y codeudor. Y ya de 11 a 20 adicionamos, o sea, llama nuevamente titular, cónyuge del titular, codeudor, mensaje en WhatsApp para titular, cónyuge del titular y codeudor, ¿sí? Y le adicionamos acá las llamadas a las referencias, tanto de titular como de codeudor. Bueno, ahora les explicaba en esta parte, donde les explicaba el proceso de la cobranza, les indicaba que se realiza una auditoría aleatoria. Entonces voy a proceder a explicarles cómo se hace esa auditoría, ¿sí?
Esa auditoría la realiza directamente la dirección de cartera y pues se revisa primeramente que sí estén ustedes realizando la gestión de cobranza a esa cartera que se le envía todos los lunes. Se valida aleatoriamente que estén utilizando las plantillas, ¿sí? Las plantillas predeterminadas para registro en GOFI. Se revisa eso se revisa en auditoría. Y eventualmente se pueden solicitar las bases de agendamiento, ese formato en Excel que les envié, o sea, que tienen ahí ustedes en acceso al link del Drive, donde está esa plantilla y ustedes allí deben registrar sus acuerdos de pago, ¿sí? Entonces, eventualmente en auditoría se les puede solicitar esta plantilla. Claro que lo más importante es que sí o sí se va a validar que ustedes sí gestionen el 100% de la base asignada, ¿sí? Bueno, acá pasamos a un tema que quiero que quede obviamente muy claro para que no suceda, obviamente, porque no es lo que queremos. Queremos que ustedes sean muy conscientes y responsables de sus carteras, de las carteras de sus puntos, de que por favor sí realicen la gestión de cobranza de las bases que se asignan todos los lunes. De verdad que es supremamente importante para nosotros que nos realicen ese apoyo, independientemente pues que haga parte de sus funciones. Ustedes, por ser comerciales, obviamente, y nos van a ayudar en esa cartera de 1 a 20 días de mora, va a ser una gestión muy comercial, muy de recordar el pago, muy ¿cierto? De invitar a que se ponga al día, a que maneje su crédito, a que pague las fechas pues pactadas, a que lo maneje correctamente, para que pueda volver a tener acceso a un nuevo crédito, ¿cierto? Entonces, esa es como la idea que se busca con que ustedes nos apoyen con esta cartera. ¿Qué pasa si no se hace? ¿Sí? ¿Yo cómo lo manejo? Se hace una primera revisión en auditoría, una primera, ¿sí? Digamos, se revisa la primera semana de cómo fue la gestión. Y un ejemplo, a algunos de ustedes se les asignó 20 titulares para gestión y solamente gestionaron 15. Es decir, que no gestionaron la base al 100%. Allí se genera una retroalimentación, ¿sí? Esa retroalimentación se envía por correo electrónico, se hace un solo correo donde se les está notificando a todas las personas con las cuales se encontró esa inconsistencia de que no se gestionó el 100% de la base. Se les indica cuántos titulares se les asignó, cuántos titulares gestionaron y cuántos les quedó faltando por gestionar, donde se les invita pues a hacer la labor de forma correcta, ¿sí? Entonces, ahí hay una primera auditoría y hay una primera alerta, por decirlo así, que es la retroalimentación. ¿Qué pasa si hay alguna segunda auditoría, digamos puede ser a la semana siguiente o a los 15 días siguientes, y me reincide el mismo ejecutivo de cuentas? Entonces, si ese mismo ejecutivo que en la primera revisión de auditoría salió con que se le envió una base de 20 titulares y solo gestionó 15, y en esa segunda auditoría se le asignaron 25 titulares y solamente gestionó 15, entonces reincide. Entonces, en ese caso, se solicita al Departamento de Gestión Social para emitir un llamado de atención a ese ejecutivo. Entonces, es bastante importante que ustedes tengan este proceso muy claro para que obviamente no pase y no lleguemos a esta instancia. Bueno, vamos a pasar a otro tema y es la ley de habeas data. La quise traer acá por una razón en especial, pero entonces quiero que la conozcan así de manera general. Esta es la ley 1581, es la ley de protección de datos, donde dice pues que nosotros como personas que tratan los datos del titular tenemos que ser responsables, conservar esa información que nos da el titular, garantizar que estamos tratando sus datos de forma correcta, que no estamos dando información a personas que no han sido autorizadas. Entonces, por eso traje esta parte de la ley, porque como ustedes, digamos que son la cara de la empresa a los clientes y van a llegar muchos titulares al punto de venta, tienen que tener muy presente de que no deben dar información de los titulares o codeudores, como información de la deuda, saldo, estado de mora, a ningún tercero que no sea autorizado directamente por el titular o codeudor. ¿Por qué? Porque nos podemos ver afectados en multas millonarias para la empresa. Bueno, acá les traigo algo, digamos que quiero que lo voy a leer, es que no tiene permitido realizar el ejecutivo de cuentas con la cartera.
Entonces, el ejecutivo de cuentas no tiene autorización para realizar agendamientos de acuerdo de pago en Gofin. Cuando ustedes estén haciendo la gestión de cobranza, se van a dar cuenta que ahí, cuando van a grabar la gestión, hay un campo de agenda. Es muy importante que ese campo de agenda no lo diligencien porque esto hace parte de la gestión de cobranza directamente del departamento de cartera, ¿sí? Para eso ustedes tienen su formato en Excel, el cual les comparto en el link al cual ustedes tienen acceso en el Drive, donde descargan el formato en Excel y ustedes deben diligenciar ahí sus acuerdos de pago. Entonces, ahí es donde ustedes deben hacer el seguimiento. Segundo, el ejecutivo de cuentas no tiene permitido realizar gestiones a titulares que tengan ya acuerdo de pago vigente, ¿sí? Es decir, si dentro de la base a ustedes les llega un titular que ya tiene acuerdo, pues no deben gestionarlo, ¿sí? No deben gestionarlo porque pues si ya desde aquí logramos contactarlo y generar acuerdo, entonces no podemos nuevamente llamarlo pues por varias cosas, entonces ya se logró el objetivo, ir a contactarlo y lograr el acuerdo, no podemos generar molestia en el cliente en una nueva llamada, entonces por eso. El ejecutivo de cuentas no debe recibir dinero de un titular cuando corresponda a un menor valor de lo acordado con el gestor de cobranzas, sin antes comunicarse con el gestor encargado. Nosotros tenemos un grupo de gestión de cartera, se llama así el grupo de WhatsApp, se llama gestión de cartera, y ustedes allí pueden escalar todas las inquietudes que tengan cuando llegue un titular al punto de ustedes y vayan a realizar un pago, un abono de una cuota, si tienen dudas, cuando un cliente tenga mora, entonces ustedes allí nos escalan el cliente y nosotros le brindamos la información o el apoyo necesario. Digamos que un titular tenga un acuerdo de pago de pagar 100.000 y se acerca al punto de ustedes y solamente va a abonar 50.000. Claro que tenemos que recibirle, pero antes de recibirle es muy importante que nos reporten por ese grupo de gestión de cartera para que nosotros hagamos el seguimiento, hablemos con el titular y pues logremos un nuevo acuerdo de pago o lo presionemos para que pague el resto, ¿sí? El ejecutivo de cuentas no debe realizar pues llamada a un titular codeudor sin dejar gestión en Gofin sobre lo hablado o acordado con el cliente o codeudor. Esto porque es importante, porque es la manera que nos comunicamos en toda la empresa, o sea, allí en Gofin está todo lo que sucede con cada titular, el historial, la trazabilidad, es muy importante que nos quede esa información, ¿por qué? Para que hablemos el mismo idioma. Si ustedes hablaron con el titular y el titular les dijo, sí, qué pena, no he podido pagar, pero les pago en 2, 3 días, y ustedes dejan el acuerdo, entonces ya sabemos nosotros, si nos sale de pronto para gestión, no vamos a volver a llamar a ese titular porque pues obviamente ya tiene un acuerdo con ustedes, entonces es más como por temas de comunicación, de trazabilidad y de manejar obviamente una información exacta y veraz para que no tengamos ningún inconveniente con los titulares. Bueno, y el ejecutivo, por último, el ejecutivo no tiene permitido brindar plazo para pago de un crédito en mora para el mes siguiente, ¿sí? Un ejemplo, digamos que hoy es 29-28 de mes, y ustedes llaman a un titular y les dice que no pueden pagar, pues porque tiene una situación complicada, el titular ya va a tener 30 días de mora, o sea, ya está próximo a pasar una etapa de cobranza siguiente. Ustedes lo que deben hacer con ese titular, obviamente no, como el titular les está pidiendo plazo para pagar de un mes a otro, y ustedes no tienen permitido dar esa prórroga, entonces nos escalan ese caso al grupo de cartera y ya nosotros desde cartera, desde el departamento, nos encargamos de contactar ese titular y ya obviamente persuadirlo y lograr que nos regale, pues que nos haga un abono o ya un acuerdo de pago, pues que nosotros ya tenemos, digamos, por política autorizada. Bueno, como ustedes están, digamos, encargados única y exclusivamente de la gestión de cobranza de la cartera ideal, o sea, de los créditos que van entre 1 a 20 días específicamente, pues la cartera va de 1 a 30 la ideal, pero ustedes me van a ayudar con la cartera de 1 a 20 días. Digamos que si obviamente ustedes tienen todo su derecho de conocer cuál es su cartera en todas las edades de mora, pero digamos que ¿qué pueden hacer con esa cartera? Entonces, nos pueden ayudar con lo siguiente, seguimiento. Entonces, ustedes revisan de pronto qué titulares no tienen acuerdo de pago, qué titulares de pronto no hemos gestionado, y por el mismo grupo de gestión cartera, escalarnos para nosotros, obviamente, tenerlo en la visual y gestionarlo y que no se nos pierda ese titular. Localización, por ejemplo, ¿qué puede pasar? Ustedes que, claro, son los que otorgan los créditos, los que conocen los clientes. Muchos clientes se nos localizan, pero ustedes sí los tienen ahí, digamos, en el mismo saben dónde viven, saben dónde trabajan. Entonces es muy importante ese trabajo en equipo, de validar de pronto qué titulares no han pagado esas moras tardías y en conjunto con nosotros, con el departamento de cartera, escalarnos por el grupo de gestión cartera. Mira, yo estoy mirando este crédito,
resulta que ese titular lo tengo ubicado, se trasladó de vivienda, yo sé dónde vive. Entonces, digamos que digamos que en equipo podemos coordinar cómo se realiza la cobranza, o sea, utilizando, digamos, como esa herramienta de que ustedes están ahí cerca a ese titular y nos pueden ayudar. Entonces miramos cómo lo hacemos, cómo hacemos el proceso de localización. O si ustedes tienen el teléfono y nosotros de pronto tenemos el teléfono desactualizado, ustedes nos envían el número y así logramos la localización. Y tercero, hay un proceso que es la notificación de cobro en cartera jurídica. Esto sí, también, digamos, aquí se requiere bastante apoyo de parte de ustedes, porque ustedes nos van a ayudar con la entrega de esa notificación de cobro cuando el titular esté en cobranza jurídica, ¿sí? O sea, la última instancia que nosotros manejamos aquí antes de castigar la cartera. Entonces, nosotros antes de hacer esa labor tenemos que visitar el titular para validar que efectivamente el titular o ya no viva, o ya no esté, o bueno, o qué pasa, o no quiere pagar, ¿cierto? Pero entregarle esa notificación como último recurso para la recuperación de la obligación. Entonces ahí es importantísimo esa labor de ustedes, porque ustedes están directamente ahí en la ciudad, les queda fácil desplazarse hasta donde el titular y entregarles esta notificación de cobro. Ese proceso lo hacemos directamente desde aquí, nosotros le enviamos la carta a sus correos. Ustedes descargan la carta con un formato de compromiso de pago para que vayan y se dirijan hasta donde el titular con ese formato de compromiso de pago, y con la carta original y copia, dejan la original donde el titular y la copia se la traen firmada y nos la envían, la escanean primero, la suben al sistema GOFI en la parte donde está la documentación y digamos que así queda la constancia de que ustedes efectivamente visitaron ese titular. Bueno, no, esta es la capacitación de cartera. Bienvenidos, bienvenida a ser parte de esta gran empresa. Aquí les dejo también nuestros contactos, los nombres de cada uno de nosotros, nuestros teléfonos, correos, para que ustedes, en caso de que tengan alguna duda, inquietud, pues se comuniquen con nosotros. También van a tener acceso al link de Drive para que ustedes allí descarguen el formato en Excel para que hagan seguimiento a sus acuerdos de pago y las plantillas para que dejen registro en GOFIN de cada edad de mora y adicionar las plantillas de los mensajes que deben enviar por WhatsApp, tanto a titular, cónyuge del titular, codeudor y referencias. Muchísimas gracias por hacer parte pues, de este proceso. Les deseo éxitos en sus cargos.